todo el país, son las 9:12. Es el momento de recibir al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Marcelo, buen día, bienvenido. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás tú? ¿De qué te viniste, colorado o de rojo? De rojo. Bien, lo digo porque ya van a ver la fotografía que estamos colgando en Twitter, está con un escote B rojo y con un gorrito también rojo porque, claro, afuera está fresquete, ¿no? Sí, está muy frío, sí. Bien, hoy es el día del paro general de 24 horas, imagino que 9:15 de la mañana. ¿Aún no tenés datos acerca de cómo viene la mano o sí, ya los tenés? De andar en la calle, una percepción, evidentemente no es un jueves normal, no es un día laboral, no porque no lo sea formalmente, sino porque creo que este va a ser un paro grande, con una gran adhesión, que ya se nota en la calle. Obviamente que el balance colectivo lo estaremos haciendo en un rato ahí en el local del PIT-CNT, con todos los compañeros y compañeras del secretariado que anduvieron hoy en la vuelta desde tempranito, pero creo que es un gran paro general. Digamos. Ajá. ¿Y esas cosas cómo se evalúan? ¿Tienen algún método que sea distinto al tengo percepción, me parece que en mi gremio? ¿Hay alguna otra forma de conectarse con información más o menos veraz, sea esta buena o no tan buena? Mirá, no hay un muestreo estadístico ni una forma, digamos, diferente de evaluar que lo que nos dicen los propios compañeros, ¿no? Es decir, en un rato estaremos conversando además con los representantes nuestros de todos los plenarios departamentales para hacernos una composición nacional, pero no, es desde el punto de vista de la evaluación, de que nos vamos enterando cómo estuvieron las cosas en las distintas áreas de la economía, la industria, el comercio, los servicios, el transporte, las empresas del Estado, la administración central, en fin. Pero todo indica que va a ser un paro general importante porque creo que esta acción sintetiza, por la plataforma y por la perspectiva que levanta, una desconformidad general que está planteada, digamos, y que debe resolverse. Hay que atenderla. Yo creo que los legisladores, las autoridades del Poder Ejecutivo, hay que atender las demandas, es parte de la democracia, ¿no? Bien, y justamente alguien más temprano mandaba un mensaje a través del 099-894-987, preguntándose ella, no tengo idea por qué es el paro, se decía. Bueno, prometí que se lo ibas a aclarar. Bueno, esta acción, del mismo modo que la que hicimos el 21 de junio, que fue diferente, ahí el foco de la actividad no estaba tan vinculada al paro como a la movilización. Hoy es al revés. Tiene una plataforma muy amplia. El primer punto es que nosotros entendemos la necesidad de que debe desarrollarse un plan de generación, de estímulo, de puestos de trabajo de calidad. Esto obviamente tiene una preocupación. En el primer trimestre del año creció el Producto Bruto Interno, pero al mismo tiempo hubo cierto crecimiento del desempleo. Uh-huh. Por tanto, a nosotros nos parece que hay que acelerar todo el trabajo de un ámbito que hemos propuesto hace 2 años, que es la comisión que va a tratar a nivel tripartito, gobierno, empresarios, trabajadores, la perspectiva de generar trabajo. Y tenemos distintas propuestas en ese sentido. La necesidad de apuntar a que el Estado en sus compras desarrolle una red de proveedores industriales nacionales para generar trabajo. Lo mismo con la inversión extranjera directa. Cuando hay una inversión importante hay que atender que mejoren sus compras industriales, la inversión pública, la infraestructura, una serie de propuestas que van en esa dirección. El segundo elemento tiene que ver obviamente con la rendición de cuentas. Nosotros hemos sido críticos de forma y contenido. En la forma porque es notoria nuestra diferencia de cómo el Poder Ejecutivo presentó la rendición de cuentas, que cumplió con la ley en lo que atañe a los mecanismos de presentación de la rendición de cuentas. Lo que está establecido es que tienen tiempo hasta el 30 de junio para presentarla, pero se pasó por arriba
una parte grande de la ley, que es la ley de negociación colectiva, particularmente el sector público, y que establece que especialmente en cuestiones vinculadas al presupuesto nacional o la rendición de cuentas, hay que conversar con tiempo. En definitiva... Eso no se dio. Eso no se dio para nada. Apenas hubieron presentaciones del Poder Ejecutivo en los ámbitos de negociación, pero ni siquiera se pudo hacer una devolución, hacer una sugerencia, una propuesta, un planteo. De ninguna manera, ¿no? Se conoció y se presentó casi de inmediato y efectivamente, realmente, se le pasó por arriba a los ámbitos de negociación colectiva que son legales, están en la ley. Eso desde el punto de vista de la crítica nuestra a la forma. Desde el punto de vista del contenido, evidentemente que, si bien es cierto, se resarcen algunos deterioros que estuvieron planteados durante el año 2016, porque eso también es verdad y lo reconocemos, falta mucho todavía para el 6% del PBI en educación, para atender las necesidades, digamos, de mejorar vivienda, salud pública, particularmente el Sistema Nacional de Cuidados. Y nosotros creemos que entre lo que se puede avanzar ahora en el Parlamento y principalmente cómo se organicen las cosas el año que viene, hay que dar respuesta a estas demandas, ¿no? Ahora, todo lo que decís es muy claro, pero hay algo que no termino de entender, Marcelo, a ver si me ayudás a hacerlo. En el caso primero, el que enunciaste como primer punto, que supongo que no necesariamente es el principal, sino que simplemente era un enunciado, o sí hay una... No, es un Bien. Una está jerarquizado, digamos. Importante, lo mismo que las leyes, que es otro capítulo grande de una serie de iniciativas que... Bien, mejor aún, hablemos de este asunto, generación de trabajo de calidad, ¿no? En un tema, yo te conozco hace muchos años, sé que estudias los asuntos, sé que sos consciente, ni te ves tentado a creer que la realidad de Uruguay tenga... Si bien tiene peculiaridades como toda, las lógicas del Uruguay no están exentas a las lógicas del mundo, de la historia. Sos comunista, estás obligado a estar particularmente atento a la historia, utilizando, entre otros, como método el materialismo histórico, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué te digo todo esto? La humanidad toda se está preguntando cosas acerca de el avance tecnológico, el trabajo, que incluyen de cómo debe ser una jornada de trabajo, cuántas horas debe tener, cuánto tiempo debe trabajar una persona en su vida, vidas que se han alargado. En el marco de otra discusión, ayer lo hablábamos con el economista Hugo Bay, la seguridad social, como temas planteados a nivel global, histórico, ¿verdad? Esos son asuntos que unos y otros se están haciendo preguntas. Y supongamos que yo fuera del gobierno y vos me decís, tenemos la necesidad de generar trabajo de calidad. Y vos me decís, no solo eso me decís, es más, tenemos propuestas para que ayuden a visualizarlos. No serán las correctas, no serán las más adecuadas, pero son propuestas al fin. Si no fueran estas, ¿cuáles son? Bien, perfecto. Discutamos sobre eso, gobierno. Pero para hacer eso no necesitas hacer un paro, ni siquiera un paro general, ni siquiera necesitas simplemente levantar un teléfono, acordar, difundirlo al público, porque yo no estoy de eso que creen que la movilización no forma parte del escenario. Justo le agarras a alguien que participó de una generación que, entre otras cosas, derrotó a la dictadura movilizándose, pero también negociando. Las dos cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿me haces un paro para hablar del trabajo de calidad? Hablemos del trabajo de calidad, claro que sí, hablemos. ¿O vos te crees que ese asunto no le preocupa al gobierno? Pero no a este gobierno de la izquierda, a cualquiera, porque cualquier gobierno quiere tener más o menos el paradigma que la gente tenga laburo, porque a ese gobierno le va a interesar que a la gente le vaya más o menos bien, para que después lo vuelvan a votar en las próximas elecciones. No la veo clara la realización de un paro para exigir trabajo de calidad. Bueno, claro, si mirás los puntos de la plataforma por separado, salvo lo de la rendición de cuentas, donde ahí tuvimos, digamos, una diferencia notoria, digamos, con el procedimiento y con el contenido del Poder Ejecutivo. Y tal vez la cuestión de las leyes, porque muchas veces para aprobar una ley que es positiva, increíblemente tenemos más dificultades en las posiciones oficiales del Poder Ejecutivo que en el Pleno del Parlamento. ¿Cómo qué ley? Reglamentación del convenio 158 de la OIT. Distintos partidos políticos han dicho que están dispuestos a avanzar en ella.
Ley que permite la contratación de trabajadores, de personas con alguna discapacidad en la actividad privada. El conjunto del sistema político ha dicho, bueno, está bueno aprobar esa ley. También está bueno que cuando el Estado hace de empleador, a la hora de sus formas de contratación, cumpla mejor con el criterio que ya está resuelto. Sí, si el Estado es el peor empleador, manda una pésima señal, ¿verdad? Exactamente, pero nunca se dice, no estamos de acuerdo. Ley de nocturnidad y las correcciones que requiere en función de lo que ya habían avanzado los gremios por rama de actividad. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Fondo de insolvencia patronal o garantía de los créditos laborales para que no suceda que cierra una empresa, la gente se queda sin trabajo y además de eso, tras de cuernos palos, los trabajadores ni siquiera pueden cobrar sus créditos laborales. Hay voces de aprobación también en el sistema político, entonces, bueno, ¿por qué no se resuelve? Yo creo que el problema de por qué el paro general no deriva de la plataforma, sino que deriva de circunstancias, en el acierto o en el error. Nosotros tenemos la opinión de que, a diferencia de lo que para nosotros muy bien dijo Tabaré Vázquez en la OIT sobre la negociación colectiva, en este cuadro de América Latina, en esta situación, lo que se estanca retrocede, dijo Tabaré Vázquez hablando de la negociación colectiva. Nos parece que hay cierta parálisis en general, que deben tomarse iniciativas de cambio de una naturaleza más profunda que atiendan las necesidades de la vida de la gente. Otra ley clave, que hace a la vida directa, pero tal vez de cientos de o miles de hogares de los uruguayos. La ley que hemos propuesto para regular el precio del alquiler, a través de dos formas. Que haya una disposición en donde cuando hay una casa inútilmente deshabitada, se acelere su puesta en el mercado, con lo cual mejora la oferta y por tanto tienden a bajar los alquileres, o directamente, como otros precios que están administrados, se pongan topes. Fíjate que es un disparate que en un núcleo familiar, todavía a esta altura, digamos, de una pareja que trabajan los dos, haya que destinar tal vez un salario y más al pago del alquiler. Estas cosas implican directamente una mejora en la vida de la gente. Las cuestiones del Sistema Nacional Integrado de Salud, que nosotros hemos valorado un nivel de estancamiento en aquellas energías y aquellos bríos positivos que hubieron cuando se inició el Sistema Nacional Integrado de Salud, y que prácticamente hay una parálisis en torno a esos cambios. Todavía se siguen pagando órdenes, tickets, el tiempo de espera es demasiado grande. Todavía no se dio una reforma de segunda generación que permita, digamos, no solamente mejorar los tiempos de atención, sino ir a un sistema de salud mucho más derecho que mercancía en la atención primaria, en la atención preventiva. Pero justamente a eso no Otro elemento que es clave, la reforma tributaria. Cuando se inició, y nosotros vimos que era un cambio positivo con respecto al viejo impuesto a los sueldos que existía, se dijo que era una primer tanda de cambios. Hoy tenemos dificultades para atender el 6% del Producto Bruto Interno en educación, o las necesidades de salud pública, de contratación de personal, o el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que ha sido planteado con mucha energía y para nosotros es un elemento democrático porque ayuda a la inserción de la mujer trabajadora en el mundo del trabajo, digamos. Pero todavía no existe la voluntad, habiendo 8.000 millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior, habiendo una situación en la cual uruguayos en Paraguay compraron 100.000 hectáreas para plantar soja en Paraguay, habiendo una tasa plana en el IRAE y con múltiples exoneraciones en el patrimonio, que el Estado, nación, grave más a la riqueza cristalizada, a la riqueza acumulada, de modo de destinar. Entonces, nosotros vemos que hay cierta parálisis en un proceso de cambio y nos parece que eso que dijo Tabaré Vázquez sobre la negociación colectiva es válido para todo, ¿no? En ese contexto, y parándome en la baldosa de la vereda en la que te quedaste detenido, te pregunto para que me lo contestes luego de la tanda. Repito, y aunque parezca obsesivo, ¿en qué medida se cree que un paro general ayude a poner arriba de la mesa en una negociación o diálogo con el gobierno estos temas? ¿Acaso estos temas
sensatos, de sentido común en cuanto al planteo, no digo a la solución, ¿verdad? Porque alguien podría decirte, ¿y si hay una persona uruguaya que tiene dinero y quiere invertir en Paraguay, qué vas a hacer para evitarlo? Del mismo modo que extranjeros invierten acá, ¿verdad? Y que nos parece, al PIT-CNT también le parece una buena noticia. Y bueno, habrá otros uruguayos que invierten en Paraguay, hay unos que veranean en Balizas y hay otros que veranean en Miami. Bueno, fuera que pusiéramos límites al respecto, pero en todo caso, el paro, ¿en qué medida contribuye a que eso se acelere, se promueva, se concrete, o de algún modo los deje a ustedes y a este grupo de reivindicaciones más alejados de necesarias alianzas que deben concretar para conseguir todos estos objetivos, ¿verdad? Que por definición no son solo por sí, para los trabajadores, ¿verdad? Bueno, lo vemos luego de la pausa. ¿Cómo no? Otra cosa, escuché hace días unos colegas diciendo de mañana, ¿se imaginan si estos del PIT-CNT le hacen paro al gobierno que les concedió, a este gobierno que les concedió tantas cosas? Si el Uruguay estuviera gobernado por los blancos, ¿cuánto más habría de esto? Bueno, ya que te tengo acá, te lo pregunto. Perfecto. Para que me des tu impresión acerca del tema. Y también la de ustedes, ¿eh? Recuerden que están habilitadas nuestras vías de comunicación 099-894-987. Mensajes de texto, WhatsApp 099-894-987. La mañana en camino con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Ya volvemos con La Mañana en Camino. 099-894-987, llegan mensajes, estamos poniendo La Mañana en Camino, conversando con Marcelo Abdala. Buen día, Pal Turco, la panadería donde trabaja, el Turco es Abdala, que a propósito, la semana pasada estuvo Washington, el lunes estuvo Pablo. Hoy estás vos, bueno, ya basta de Abdala, ¿no? Ya basta por un rato, por lo menos, ¿no? Por un mes, por lo menos, que no aparezca ninguna Abdala por La Mañana en Camino. Buen día, pregunta para el Turco, la panadería donde trabaja mi señora hoy no abre por el paro, pero si no van les descuentan el día a menos que vayan y hagan jornada de limpieza con la panadería cerrada. ¿Esto es legal? Lo pregunta Álvaro de Positos. ¿Qué opinión tenés, Marcelo? Desde mi perspectiva, sí. Obviamente que aquí hay una demostración de cómo cuando hay un paro de 24 horas, distinto es en otros casos de medidas parciales que tienen un enfoque más para movilizarse que para parar, se adhieren a esa decisión mucho más gente que la que pertenece estrictamente al movimiento obrero. El paro voluntario. En realidad, si una empresa prohíbe que vayan a trabajar un día laborable a los trabajadores, es locao patronal y debe pagar los jornales. Si no lo prohíbe, claro, quien no va se adhiere al paro y no cobra el jornal, y quien va sí. Claro, si la empresa resuelve cerrar, porque enfrente tiene 13 oficinas públicas o una fábrica que sabe que ese día no van y por lo tanto sus ventas se van a ver notoriamente afectadas, dice, no, mira, no me sirve comercialmente, no abro. Si toma la decisión, el empleador debería pagarle a sus trabajadores. Pero en este caso parece ser que no abre, pero invita a que los trabajadores, si quieren, vayan. Y hacemos tarea logística interna de cualquier tipo. Ahí el trabajador, si no va, se adhiere al paro y por lo tanto le descuentan el día, ¿no? Sin conocer, parece ser en mi caso, la normativa específica, porque a veces las distintas ramas de actividad tienen su casuística y sus ramas especiales. Sin conocer eso, en principio aparece como que no se está infringiendo la normativa. Saquemos la cuestión del paro general. Un día cualquiera, digamos, si una empresa dice yo cierro porque hoy no trabajo, debe pagar la totalidad de los jornales, porque eso es un locao patronal y esos jornales los tiene que pagar. Distinto es el caso que diga yo abro, pero hoy no vamos a hacer lo normal porque hay una auditoría y vamos a acomodar los famosos balances. A mí me tocó cuando trabajaba de gurí en... Bueno, en ese sentido, el que va a trabajar... No teníamos el público, pero es más, era el peor día de todos porque laborábamos más que nunca, ¿no? El que va a trabajar cobra, el que no va, no va. 099-894-987. Muy mal elegida la fecha.
esta semana ya hubo un día de inactividad y ahora otro. Este paro es sin argumentos, se está avanzando, se están cumpliendo las metas, el diálogo es el camino, lo entiende Rosina. Me apoyo en lo de Rosina para de alguna manera insistir, pero ¿acaso estas cosas que vos planteás no se pueden conseguir, obtener, generar espacios de diálogo sin necesidad del paro general? Sensatamente, Marcelo, ¿tú crees que desde el presidente de la República, cualquiera de sus ministros, ahora porque se realiza el paro, y aún admitiendo que pueda ser hiper recontra exitoso, mañana les van a llamar para negociar acerca, por ejemplo, de generación de trabajo de calidad, o las leyes de las que vos hablaste, o el 6% para la educación? Bueno, yo comparto que el movimiento sindical debe moverse en una dialéctica, en una síntesis entre la movilización y la lucha y la negociación y el diálogo. Siempre. Las dos cosas. Es como caminar con las dos piernas. Yo me retrotraigo a los años 2015 y 2016, donde también el año pasado también hubo un paro general de 24 horas. Y me retrotraigo en esto. Se decía en aquel momento que las pautas del Poder Ejecutivo para los consejos de salario no se podían tocar, porque se iba a disparar la inflación. Y eso iba a traer un conjunto de problemas más graves que lo bueno que implicaba el cambio en las pautas para el salario real. Entre otras cosas, porque nunca una medida aislada resuelve un problema, pero entre otras cosas, el proceso de lucha del movimiento obrero hizo, también con una sensibilidad adecuada del presidente de la República, que las pautas cambiaran 3 veces. Es decir, aquello que era inamovible se movió en 3 oportunidades. El resultado, yo lo grafico con lo que tuvieron los jubilados de aumento a partir del 1 de enero de este año. Contra una inflación de un 8,5%, los jubilados tuvieron un 11,77% de aumento. ¿Cuál es esa diferencia? Lo que los trabajadores logramos ir arrancando en los consejos de salario, que mueven el índice medio de salario por el cual se ajustan los jubilados. Sin lucha no hay nada. Tampoco hay nada sin diálogo y negociación. Yo no creo que un paro general solo, aislado, vaya a cambiar las cosas. Por lo pronto a las pruebas me remito. Entre el 21 de junio, en donde desarrollamos una enorme movilización, y este paro general, un elemento de la plataforma nuestra que fue resuelta cambió. Es decir, hubo una solución para los trabajadores de más de 50 años que se jubilaban presos del ahorro forzoso en la FAP en peores condiciones que en el BPS. Hoy pueden elegir. Eso es una conquista del movimiento sindical y de la buena sensibilidad que tuvo el gobierno para esto. Es decir, el problema no es tal o cual medida aislada, es el proceso de conjunto. Y sin duda, vamos a ver, yo creo que esto lo que hace es un sacudón, es una señal. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos para adelante. Yo tengo la confianza de que en aquellos elementos de la plataforma que efectivamente a su vez también coinciden con necesidades del país, con políticas públicas necesarias a implementarse, efectivamente logremos avances. Confío en que en el Parlamento puedan mejorar las cosas con la rendición de cuentas, pero mucho más aún. Confío en que estos planteos críticos que nosotros estamos haciendo hoy ayuden a que el año que viene, la última rendición de cuentas que puede mover las cosas, las cuestiones sean diferentes. Porque el año que viene la rendición de cuentas... ¿O es que este tipo de movilización puede estar abonando para el año próximo? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí. Si estamos criticando que no tuvimos ni siquiera el tiempo mínimo de poder dialogar, porque antes del paro hubo el no diálogo, y el no diálogo no lo resolvimos nosotros, nosotros estábamos concurriendo a los ámbitos de negociación y de diálogo y pidiéndole al Poder Ejecutivo, por favor, mándenos las propuestas y las ideas con tiempo, así podemos estudiarlas, sugerir, aportar, discrepar si es el caso o acordar si no es. Eso no se hizo. Y no es responsabilidad del movimiento sindical. Nosotros tenemos la confianza de que se generen las condiciones para que el año que viene el proceso sea diferente. Entre otras cosas porque tienen hasta el 30 de septiembre para resolver. Porque si no entra en la franja del año electoral y no se pueden mover algunas cosas que tienen que ver con más recursos, con contratación de personal, etc. Pero entonces llegamos a la conclusión que esto, y ahora me echa un poco de luz sobre el otro que te quería preguntar, es para el año que viene, porque en realidad, una vez que entró,
la rendición al Parlamento, ya se sabe que gastos no se pueden incluir, no se pueden aumentar. No es solo, habrá redistribución. No es solo para el año que viene, digamos. Pero, las otras Marcelo, cosas... todo esto que planteas, los otros asuntos vinculados en particular a la rendición de cuentas, en el marco del Parlamento, el dinero destinado a esa rendición no puede aumentar. El Parlamento está inhibido de hacer Claro, eso. pero hay otros componentes de la plataforma, digamos, que eso sí nos parece que sería bueno de establecer criterios, digamos, para que, por ejemplo, el paquete de leyes que venimos planteando tenga aprobación. Algunos tienen media sanción. No es digamos, es una señal positiva desde el punto de vista de los cambios y de la democracia al final de cuentas. Fíjate esto de que personas con alguna discapacidad, el Estado y la sociedad resuelvan una discriminación positiva y que efectivamente puedan incorporarse al mundo del trabajo. Eso resuelve un problema que es de nuestra clase, pero también es de la sociedad, y es un problema, todos los índices de vulnerabilidad, de pobreza, de dificultades para la inclusión, están concentrados en personas con una u otra discapacidad, en algunos casos producida por el propio trabajo o por accidentes. Es decir, estamos hablando de un conjunto de leyes que no requieren... Yo te echaba una mirada más larga, decir, de cómo lo que hacemos hoy impacta mañana, porque hay que mirar todo el transcurso histórico, ¿no? Y a las pruebas me remito. Si no hubiéramos nosotros desarrollado las acciones que hicimos 2015-2016, yo parto de la base de que ha existido una muy buena sensibilidad del Poder Ejecutivo. Las pautas de la negociación de los consejos de salario anteriores hubieran cambiado. Hubo que esperar para que las mismas cambiaran en 3 oportunidades. ¿Cómo va a ser el año que viene un año de consejo de salario este asunto? ¿Vamos a tener que hacer lo mismo o las vamos a hacer bien desde el principio, digamos? Entonces, en ese contexto, ahí sí aplica más que nunca la pregunta reflexión anterior, ¿no? Y si esto pasa con gobernantes que en su tercera administración consecutiva tienen, más allá de algunas diferencias bastante explícitas, pero en líneas generales afinidades históricas e ideológicas que han ayudado a que se concreten viejas reivindicaciones políticas que también han sido compartidas, propiciadas o estimuladas. ¿Quién es primero? Si tuvo primero el huevo o la gallina, en todo caso forma parte de otra discusión. Y en este caso es claramente el huevo, ¿no? Ajá. Porque la CNT, los trabajadores lograron ser un ejemplo de unidad y de alianzas al mismo tiempo, porque adoptaron como propia el programa del Congreso del Pueblo, en un proceso que luego cristalizó en la unidad política de la izquierda, digamos. Bien, con más razón a los efectos de continuar con la charla. Está bien, entonces, desde reforma tributaria, pasando por Sistema Nacional Integrado de Salud, teniendo en cuenta los notorios avances que han tenido la negociación colectiva y un conjunto de leyes que han amparado al platillo más débil, la imagen que en su momento utilizó el ex ministro Bonomi, ¿no? Todos asuntos que a la corta o a la larga, con matices, en líneas generales e históricas, mayor presupuesto para la educación, satisfacen al movimiento de trabajadores organizados en general, ¿no? Hasta ahí no me salgo del trillo, ¿no? Las está concretando este gobierno del Frente Amplio. Y ustedes le hacen paro. Dos cosas uno puede razonar. La primera, son una manga de desagradecidos que les encanta hacer gimnasia sindical y de alguna manera hacer los abdominales de la movilización para que, entre otras cosas, cuando lleguen las próximas elecciones, cada uno de ustedes tenga reconocimiento de los suyos para que los puedan seguir votando y seguir ocupando su silloncito de privilegios. Esa puede ser una. Y la otra, mamita, los cabezudos, en caso que el Frente Amplio no gane la próxima elección, que situación absolutamente posible, ni loco me animo a imaginar la situación de estrés, de movilización, lucha, paros y la mar en coche que pueda haber con un gobierno presidido por pero no juego tanto, la calle Pou. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo uno y lo otro. Bueno, para el primer comentario habría que descartar una de las críticas que se nos hace, porque se nos pega muchas veces, digamos, palos porque bogas o palos porque no bogas. En muchos casos se acusa al movimiento sindical de ser un apéndice del gobierno. Bueno, aquí el énfasis que tú pones, que es parte de la realidad, en definitiva demuestra que con independencia de las eventuales posiciones político-filosóficas, ideológicas y partidarias
de la dirección, de los dirigentes del PIT-CNT con nombre y apellido, efectivamente eso no es obstáculo de un rol autónomo e independiente de la central sindical. Porque aquí hay quien sostiene, y lo repite una y otra vez, que la central no es independiente de los partidos políticos o del propio gobierno. Aquí quedaría, desde una perspectiva crítica, reconocida la independencia del movimiento sindical. En segundo lugar, porque son tres partes, digamos, lo que tú planteás, ¿alguien puede explicarse de que en Uruguay se haya desarrollado un proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno, para mí muy vinculado a los precios internacionales de las materias primas y a los flujos de inversión extranjera directa? Por eso pensamos nosotros que hay que dar un salto cualitativo diversificando la matriz productiva, al margen de la lucha de los trabajadores. Sería tan obtuso sostener esto como sostener que ese proceso no se hubiera dado al margen de una buena sensibilidad del gobierno. Es decir, son las dos cosas las que actuaron. La institucionalidad sola, inclusive de las leyes positivas, consejos de salario, no garantiza la conquista de los trabajadores, sino es a través de su nivel de unidad, conciencia, organización y lucha. Porque en el consejo de salario es un ámbito que decreta, que legisla, que resuelve, pero una cosa es esa formalidad institucional, con un movimiento sindical debilitado, organizado por empresa, muy testimonial o fragmentado en múltiples centrales. Otra cosa es con la lucha del movimiento obrero. Yo creo que es tan equivocado sostener que se puede avanzar sin lucha como sostener que no ha aportado en esa dirección una muy buena sensibilidad laboral del Poder Ejecutivo. Son las dos cosas que han concurrido. O sea que el argumento, ya vamos a la tercera. Esto le hacen paro justo a los gobernantes que tanta cosa les concedieron. No es totalmente agresivo, porque, a ver si te sigo, ¿conceden o es la dialéctica? Es la dialéctica de la lucha de clases y de la democracia. Vos me decís, si hay cosas que ustedes no hubieran hecho, andás a ver si este gobierno las concretaba. Pero no lo dudes. Pero entonces, con legítimo derecho, un ciudadano puede decir, pero a lo mejor este gobierno no es tan de izquierda como se dice. Bueno, corre. Porque si necesita de que ustedes llenen la calle es que con consignas y movilización. Tú debes recordar, Alejandro, que esta es una sociedad capitalista y que las relaciones laborales de los trabajadores, en su 80%, probablemente se dan con los mismos empresarios u otros que se hayan creado, pero que estaban antes del gobierno. Pero además es muy notorio, con todo lo que se ha avanzado, las diferencias que hay entre sectores con alta inserción, sindical, con alta organización. Mira tú el laudo de los sectores más organizados y en disposición de lucha, digamos, con respecto a trabajadores más dispersos y con menos organización, y hay diferencias enormes. Es decir, desde el punto de vista de la economía, la base material de la sociedad, los asalariados rurales, en un lugar que es clave, neurálgico del punto de vista del desarrollo de la riqueza nacional. En realidad tendría, si fuera mecánica, digamos, la situación, tendrían que tener niveles de salario, de horario de trabajo, de conquista, infinitamente superiores a los que tienen. ¿Qué es lo que juega allí? El nivel de organización y lucha que podemos desarrollar como clase. En eso no hay duda. Es decir, si no hay una dialéctica entre una institucionalidad dirigida con sensibilidad, pasó también en el primer vallismo, es decir, ahí también hubo un proceso de reformas positivas, donde había una voluntad del gobierno, encabezada directamente por José Valle y Ordóñez, pero también había un movimiento obrero muy influido por el anarquismo en aquel momento, que luchaba, que paraba, que hacía huelga, la huelga de los tranviarios, etcétera. Bueno, hoy es lo mismo. Es esa dialéctica, digamos, la que logra el avance. La tercera cuestión, yo creo que depende de las políticas concretas. Digamos, me pongo en este ejemplo, si una restauración conservadora, diría yo, poniendo una etiqueta, pero saquemos la etiqueta. Si aquí alguien quisiera impulsar las leyes laborales que ha impulsado el gobierno de Temer en Brasil, o la reforma laboral en curso que hoy está en juego bajo el gobierno de Macri, yo no tengo duda que eso tendría una respuesta de combate, de lucha de los trabajadores defendiendo las conquistas, sin ninguna duda. Suponete que predomina. ¿Hay elementos para suponer que pueda darse eso? ¿O
alguien podría decir, me estás agitando fantasmas. No, yo digo lo siguiente. Supone tú que aparece un poder ejecutivo, no importa quién, no voy a personalizar en qué configuración política o qué partido, pero que le empieza a resultar simpática la queja que hoy están levantando a las patronales en la OIT, que básicamente es quebrar la espina dorsal de las relaciones laborales, que son los consejos de salario, la ley, la negociación colectiva tripartita, obligatoria y por rama de actividad. Y aparece un enfoque, bueno, vamos sí a tener algo de negociación colectiva, tal vez por departamento, tal vez por empresa. Yo le recuerdo a la ciudadanía que para la última elección no hubo un solo candidato a la presidencia, y mucho menos con chances de obtener la misma, porque también las cosas hay que darlas en esos términos, que hubiese dicho que en caso de ser presidente sacaba la negociación colectiva. También es cierto que algunos manejaron la opción de hacer ajustes a cómo está funcionando ahora. Y el tema de la rama de actividad es un tema del que se habla mucho, ¿no? Es fundamental. Es cierto también. Es fundamental porque es el piso básico de la negociación colectiva. Hoy no está prohibida la negociación por empresa, pero se hace sobre la base de un piso, un sustrato, que es la negociación por rama, de ahí hacia arriba. Pero pongamos el caso que aparece una visión que dice, no, mirá, yo no es que vaya a prohibir la negociación colectiva, pero no va a ser más obligatoria, como lo es hoy, y además tampoco va a ser más por rama de actividad. Nosotros vamos a tener un lío, sí, sin duda alguna, porque vamos a defender una configuración de la negociación colectiva que puede cambiar, puede ser por rama o puede ser por cadena productiva o puede tener sus ajustes, pero no eliminando el piso básico de las relaciones laborales, que son las ramas, ¿no? Ahí me falta conocimiento específico, pero hay algunas cosas que he leído que me permiten hacerte la pregunta. Pero supongamos que yo soy un empresario o un vocero de los empresarios que dice, ¿sabes lo que pasa, Marcelo, con la rama de actividad? Que de alguna manera tomamos en cuenta aquellos emprendimientos, aquellas empresas grandes, poderosas, fuertes, que sí les da el tiro para conceder las reivindicaciones de los trabajadores y aún así que les vaya bien desde la perspectiva económica, de su rentabilidad y sus objetivos y la mar en coche. Pero hay otras que, a pesar de que están en la misma rama, esto lo puede entender cualquiera, ¿verdad? Definitivamente son más frágiles, más débiles, tienen menor giro de capital, menos poderío, ¿verdad? Los debe haber, en el metal, que es un poco tu mundo, los debe haber, y estás obligando, presionando a esos que se comporten como el grande y el poderoso, y sin querer matás gallina de los huevos de oro, porque a ese lo estás asfixiando, ahogando, le estás haciendo o bien un favor al más poderoso, al más fuerte, que se supone que no es el interés del PCNT, o bien incluso estás poniendo en riesgo fuentes de trabajo de esos empresarios, de esos emprendimientos. A mí me dicen eso y me resulta sensato el argumento. No creo que sea de una manga de medievales que lo que quieren es pegarles con el lazo y decretar de vuelta la esclavitud. Yo devolvería ahí. No entiendo entonces por qué se han firmado más de 200 convenios colectivos de rama de actividad. Y aplicando la situación en que yo vivo más directamente, que es un universo de cientos de empresas, muchas, la inmensa mayoría pequeñas y medianas, yo diría, bueno, en realidad lo que sucede es al revés. Cuando tú negociás a nivel de rama de actividad, lo que estás estableciendo es el promedio básico del conjunto de la rama. Si una gran empresa, que el grande se ve beneficiado en realidad en esa lógica. Si una gran empresa quedara solamente con lo que sucede en la rama, está de bigote para arriba, porque allí lo que terminamos acordando es la evolución en su conjunto del promedio que agarra todo, digamos, una gran empresa en general, además de un acuerdo de rama, ahí sí tiene, por arriba, una negociación en la empresa donde se mejoran las condiciones. Pero no es interés solamente nuestro, de la propia empresa que quiere atraer determinado personal, etcétera, ¿no? Yo te diría que más bien en la generalidad, no digo que en algún caso no sea esa situación, pero en la enorme generalidad de las ramas, por cómo es la economía uruguaya, en general lo que tú firmás es el promedio más general de la situación. Lo que sucede que para un empresario importante, principalmente, probablemente eso coincida también con el carácter de la propiedad más concentrada, donde a su vez hay más tecnología, más capital, en general extranjeras, sea mejor
abordar esa negociación en la empresa sin tener en cuenta que hay un piso básico que por debajo del cual no se puede estar. Y en otro orden de cosas, uno de los temas que has planteado acá tiene que ver con, por ejemplo, la reivindicación del 6% del PBI para la educación, ¿no? Un asunto que reclama el PCNT adhiriéndose al reclamo de la UNESCO, lo que establece la ONU. Uruguay en ese sentido aún no ha llegado al 6%, es cierto, pero también es cierto que ha avanzado bastante, de forma muy significativa, de un pasado no tan lejano, ¿no es cierto? En ese contexto, y advirtiendo situaciones de carácter objetivo que son indiscutibles, por ejemplo, que a nivel regional y por razones de carácter global, mundial, la economía de los países de América Latina ha crecido menos, ¿no es cierto? En ese contexto, aún así en ese contexto, la economía de Uruguay, y comparando con la de sus poderosos vecinos, ha crecido. Es más, se augura que el crecimiento sea mayor incluso al pronosticado. Dándote razón en un argumento que decías antes, la inflación es una buena noticia, se ha contenido bastante y está en el rango meta por primera vez después de no sé cuánto tiempo. Todas noticias más o menos satisfactorias, pero aún así Uruguay tiene algunos problemas a resolver. Primero, que el crecimiento es menor. Segundo, que tiene un alto déficit fiscal. Y tercero, que tiene que mantener, situación sobre la cual me parece que los trabajadores lo viven, organizados lo viven como una buena noticia, el grado inversor. La política del gobierno de ir aumentando el presupuesto de la educación rumbo al 6, parece que en algunos casos da señales concretas de que esa es la ambición y ese es el objetivo. Insistir que tiene que ser juego. El 6% ya, aquí y ahora, no corre el riesgo de tirar el agua de la bañera con el nene adentro. Me lo contestás luego de la pausa y te libero, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Marcelo Abdala. Preguntas, comentarios, opiniones. 099-894-987. WhatsApp o SMS. Recuerden el SMS aquí en nuestro programa sin costo adicional. El WhatsApp obviamente gratis. 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Si fallara un día María, el falla no sería el falla. Señores, estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, en el día del paro. Hay algún asunto igual del paro que a mí no me termina de cerrar en cuanto a su logística. El paro es de 24 horas, es hoy. Sin embargo, ya en la tardecita de ayer la gente estaba sin ómnibus. Siento que ahí hay un problema, porque entonces el paro no es de 24 horas, es más de... Y los que están en la parada de los ómnibus son trabajadores también, que de pronto muchos de ellos hoy están adhiriendo al paro, ¿no? Sí, del mismo modo, el transporte sobre las 19, 20 horas se va a estar comenzando a reincorporar hoy. Ay, cómo me gustaría estar junto a vos, Marcelo, a las 20 horas, a ver Por lo menos, si vamos a una parada y agarramos un ómnibus. Fábrica metalúrgica, turno de 22 a 6. Sí. Los trabajadores ayer no entraron a las 10 de la noche a trabajar. Pararon ayer a las 10 de la noche y trabajaban hasta las 6. Ahora, en el día de hoy, a las 22 horas están en la puerta de la fábrica. Digamos, ahí pueden haber sectores que haya cierto corrimiento, pero es de 24 horas, ¿no? Bien. A propósito de transporte por allá, vos mandaste amablemente un mensaje a través de, bueno, porque te has convertido en nombre de las redes ya eras, pero del Twitter ahora, ¿no? Y saludo además a nuestra común amiga Noelia, ¿verdad? Y en ese sentido anunciaste que venías para acá en una fotografía muy sonriente ahí, manejando tu automóvil, cinturón puesto y eso, y ya ese hecho mereció algún comentario para ver si lo encuentro, que decía: lindo auto, dice Susana López, lindo auto, suerte la tuya que no tenés que tomar bus para ir a trabajar. Obviamente es un comentario crítico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por el juicio sobre el auto. Por suerte, esto que hablamos de una sensibilidad adecuada más la lucha de los trabajadores ha cambiado en muchos lugares de trabajo la discusión de miles de trabajadores, de dónde dejo la bicicleta, luego pasó a ser, digamos, cómo estacionamos la moto y hoy está siendo en muchos lugares, sí, cómo el trabajador
también tiene el derecho a tener un auto, ¿no? Sí, en obras de la construcción, yo en particular Sí. lo aprecio que cuando hay obras, ahí es muy difícil estacionar porque hay mayor número de autos y muchos son de los trabajadores Yo de las obras. no soy un tipo consumista, digamos, mido la felicidad y la vida en otros parámetros, pero sí, efectivamente, por suerte, nuestra clase está viviendo mejor. Eso es sin duda, ¿no? Lo que pasa que si no pelea, si no lucha, si no patalea, si no plantea, eso no solamente se estanca, sino que retrocede. Me permito suponer que más allá del enclave ideológico, filosófico, histórico de la persona que mandó ese mensaje, me permito suponer que también existe la idea de que ustedes en general, los dirigentes, como que viven mejor por la condición de dirigentes, como que acceden a beneficios materiales que si no fueran dirigentes de pronto no accederían. Creo que va implícita una crítica de esa naturaleza. Sí, es todo lo contrario, ¿no? Yo gano el salario medio, digamos, del laudo metalúrgico. Cuando estoy directamente vinculado a la producción y se dan las circunstancias, puedo desarrollar alguna hora extra. En este caso no hago horas extras, porque es todo tiempo de militancia, entre 10, 12, a veces 14 horas por día. No hay cambio en las categorías porque en general estamos todos en esa condición. No, eso no se da, más bien que es al revés. El trabajador, me refiero a una responsabilidad importante, dirección nacional de un sindicato o de la central, más bien que se estancan sus posibilidades laborales, es todo lo contrario. Y a propósito entonces de lo que dejamos planteado antes de la tanda, esa idea de que, bueno, y el paro general que también está con el 6%, bueno, pero loco, alguien te podría decir, incluso alguien de gobierno, pero hemos hecho esfuerzo, vamos yo a el esa 6%, dirección. tú sabés que en realidad lo tomo como una referencia, no es para mí la religión de llegar al 6%. Tú recordás que hace algunos años se hablaba del 4.5 Claro. del PBI. Yo creo que en educación las sociedades deben considerar que es una inversión para los chiquilines, para el futuro. Es una transferencia intergeneracional positiva. Todo lo que se invierte en educación es una transferencia intergeneracional positiva hacia adelante para la gurizada que viene. Es lo contrario de la deuda externa, que es una transferencia intergeneracional negativa, digamos, porque lo que hoy nos sobreendeudamos, mañana hay que pagarlo. Yo creo que hace falta mejorar los edificios, mejorar el material didáctico, poder contratar las auxiliares necesarias, en muchos casos de primaria. Se ha mejorado mucho. En la educación media entraron en muy pocos años 40.000 chiquilines más que no estaban. En la educación inicial se viene generalizando. ¿El problema cuál es? ¿Hasta cuánto hay disposición, repito, digamos, de gravar más a la gran riqueza del país para avanzar en términos más genuinos hacia una mejora educativa, ¿no? Mientras también discutimos el fondo del asunto, y es qué educación precisamos para el desarrollo. ¿Cómo se organiza un tránsito mejor entre primaria y secundaria? ¿Qué relación hay entre la educación secundaria y la educación técnica? ¿Cómo podemos avanzar en una educación politécnica que prepare a la gente para la revolución tecnológica que se viene? Es decir, es cuánto presupuesto le damos, pero a su vez cómo la sociedad uruguaya hace una campaña en defensa de la educación pública. Y yo planteo otro problema. ¿Hasta cuándo vamos a seguir subsidiando a empresas que giran en la rama de la educación privada, pero que para mí son empresas, pero que no pagan impuestos, aporte patronal ni nada? Ahí hay un subsidio general que está haciendo la sociedad para un sector que no es la educación pública. Yo realmente discrepo con eso, ¿no? Buen día a todos, nada más acertado que invitar a Abdala en un día de paro general. Buena decisión, muy buena entrevista, buena jornada. Esto lo dice Manuel, incluye además una preciosa fotografía de la Rambla, que muestra una preciosa imagen de nuestra ciudad. 099-894-987. Bueno, Marcelo, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano de tarde. Hay otros asuntos, a ver, porque hay muchos mensajes que han llegado. Hoy estamos acompañando el paro de la cooperativa COTAB y FOICA. Marcelo, ¿qué pasa con el Fondes? No financió la recuperación del frigorífico IPSA en Pando, proyecto de los trabajadores con contratos firmados por varios años que garantiza el pago y repago de todos los préstamos, que oficiaría de datos testigos, 250 puestos de trabajo directos, escuela de formación de acuerdos con productores, emprendedores populares, etcétera. ¿Algún comentario al respecto?
Bueno, sobre la economía autogestionaria hay todo un capítulo de trabajo. Nosotros allí con Carlos Aulé, que es el responsable nuestro de este tema, representante ante el ámbito, digamos, donde hay participación social en el Fondes, etcétera, permanentemente estamos reuniéndonos para ver de qué manera este costado de la economía puede ser también una vertiente de la generación de trabajo de calidad. En este caso no empleo, digo a propósito, trabajo de calidad. Y sí, yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de cómo utilizamos esta potencialidad. A partir de que el Estado pague lo que debe. Falta dinero, digamos, que forma parte, digamos, de la ganancia del Banco República que no se ha destinado en los años anteriores. Es lo mismo que en el INEFOP. El Poder Ejecutivo no está volcando, digamos, los recursos que debe volcar a un fondo tripartito que se dedica a la capacitación. Pero yo creo que nosotros tenemos que dar un salto, que es muy difícil, digamos. Utilizar estos recursos no tanto para recuperar empresas que fundieron los capitalistas, sino para generar espacios cooperativos autogestionarios en los nuevos bienes y servicios que trae la actual transformación tecnológica. Digamos, yo creo que esa es una transición que tenemos que hacer, ¿no? Obviamente, cuando cierra una empresa, la gente se queda sin trabajo, la primera cuestión que le viene al trabajador es tratar de recuperar esa unidad productiva, pero en eso nosotros precisamos dar ese salto. Bueno, gracias por el tiempo. Ahora se viene Alejandro Antalich, vicepresidente del Centro de Farmacias del Uruguay. ¿Estás registrado vos? No. ¿Pensás hacerlo? No, porque sin ningún prurito ni prejuicio de parte mía, nunca se me dio por ese lado. No sos fumador de marihuana, no. ¿Y cómo vivís eso de que exista esa ley, que se haya aplicado y que ahora me parece perfecto, un avance democrático enorme, tanto por lo que permite como por lo que desinduce, digamos. Es decir, acá el problema son las sustancias que le hacen mal a la gente, que generan adicciones pesadas y que en definitiva están sumamente vinculadas a otros códigos, a otras desesperaciones y urgencias y hasta otros crímenes, digamos, que hay en la vuelta en la sociedad, producto de formas, digamos, de dependencia a sustancias muchísimo más jodidas, digamos, que lo que implica la marihuana, ¿no? Ahora estoy de acuerdo en todo, ¿no? Marcelo Abdala, gracias. Un gustazo. Estuvo poniendo la mañana en camino, aquí en el 98.7, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, hoy, el día del paro general. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com